Hello gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bueno, estén exageradamente bien. Este video, bueno, difícil un poquito, bueno, para mí de grabar. Ya les voy a empezar a contar. Primero les muestro cómo llegamos aquí. Ok gente, bueno, ya en este momento mi mamá debe estar por abordar el avión. Está ahorita acompañándola. Todo lo que vieron ahorita, realmente no sé ni siquiera cómo voy a organizar este video, pero creo que ya posiblemente vieron el momento cuando ella se estaba yendo, que ya va a ir para allá. Muchas personas se estarán preguntando el por qué mi mamá se va, o sí, se va ¿para dónde va? Se va para Bogotá, es lo primero. Allá nosotros tenemos familia. La vez pasada que yo fui allá a Bogotá, de hecho me quedé fue en el lugar donde mi mamá va a llegar, que es en casa, bueno, con una prima, con una tía, afortunadamente. Pues tenemos familia allá también. Por causa de toda esta situación, yo creo que es normal que ahora la familia esté bastante dispersa, sobre todo las familias venezolanas, que hay un familiar que está en Argentina, otro familiar que está en Bolivia, en Chile, en Estados Unidos, en fin. Y bueno, realmente fue como una decisión que se dio, porque no era algo que estaba en los planes de las cosas que íbamos a hacer. También como pasó con mi hermana, que tampoco era que estaba en los planes lo de regresarse así de esa manera. Y voy a aprovechar este video para comentarles un poco realmente qué está pasando con mi familia, por qué estamos todos ahora dispersos. La semana pasada el director de cámaras se fue a Barranquilla porque mi hermana ya había regresado también, obviamente, para pasar diciembre con ella y todas esas cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Que mi hermana aquí en Medellín no encontró como de pronto un trabajo en el tiempo que ella tenía estipulado. Ella duró aquí poco más de 2 semanas más o menos, y en ese momento la llamaron de su antiguo trabajo para ella volver a ir, y bueno, tomó la decisión de regresar por irse, digamos, a lo seguro, a un trabajo, a una estabilidad económica, sobre todo en estas fechas, tantas cosas, ¿no? Por ese motivo también Cristian se regresó, que muchas personas me preguntaron qué era lo que pasaba, que pues es principalmente ese motivo, que todo realmente cambió. Nosotros teníamos en mente una cosa de que él estudiara aquí. De hecho ya habíamos conseguido un cupo en el colegio, tantas cosas, pero bueno, no se dio como nosotros pensábamos. Las cosas cambiaron y mi hermana tomó la decisión que era mejor que él se regresara para allá, porque la otra opción era esperar para que como que mi hermana estuviese allá en Barranquilla y luego venir
Mientras tanto, quizás inscribir a Cristian aquí en el colegio, que ya habíamos hecho todas esas gestiones académicas. Ya había conseguido un cupo, todo, pero bueno, las cosas se dieron totalmente diferentes a como lo pensábamos, como ya les comenté. Si se preguntan o me preguntan cómo me siento en este momento, es difícil decir realmente. No lo sé. O sea, me siento yo creo que neutro en este momento. Quizás como que estoy adaptándome, en proceso de adaptación de todo lo que está ocurriendo, porque fue como que muy rápido. Yo soy una persona súper optimista, la verdad. Siempre veo el vaso medio lleno en lugar de ver las cosas medias o malas. Siempre procuro verle como que el lado positivo a todas las cosas que ocurren en mi vida. Pienso que todo es para aprendizaje y que todas las decisiones que uno toma, hay algo que aprender en caso de que sean malas o que no sean las correctas. Siempre hay como un aprendizaje detrás de las situaciones. También pienso que nada pasa por casualidad, o sea, todo pasa por algo, y me gusta pensar que siempre lo mejor es lo que pasa. Yo hasta el momento voy a seguir aquí en Medellín. La decisión es esa. Yo voy a pasar diciembre acá, muy posiblemente también en los primeros meses del año. O sea, en este momento en mi mente no está moverme por ahora, porque yo entiendo que de pronto también yo tengo la facilidad, digámoslo de alguna manera, que puedo trabajar haciendo lo que hago casi que en cualquier parte, ¿no? Para los que no lo saben, yo estoy, bueno, de lleno realmente con el canal, y afortunadamente no tengo una oficina para que me ate a un sitio, o como por lo menos fue en el caso de mi hermana. Es difícil, o sea, es difícil también porque siento que obviamente para mi mamá no debe ser fácil el tema de estar mi hermana en Barranquilla, yo estar aquí en Medellín, ella estar allá en Bogotá. O sea, más que todo por ella, sé que esto va a ser un poquito complicado, pero yo pienso que no es que estamos mal, o sea, porque cada quien está como buscando las mejores opciones desde el lugar donde esté, y yo lo entiendo realmente, y siento que de pronto así también podemos todos como que de alguna manera organizarnos, establecernos mejor, ver cómo nos va, ya que de pronto como que todos juntos no nos fue como esperábamos en esta oportunidad. Quizás sea en otra ocasión. En Barranquilla sí vivíamos todos, también nos costó un poco juntarnos, pero fue posible. Pero supongo que de esto se trata, o sea, ya una vez al salir de Venezuela, yo creo que uno se mentaliza de que estas cosas pueden pasar, o sea, de que ya no hay como un apego al lugar como era al principio, por lo menos en mi caso. Y bueno, realmente mi mamá tomó la decisión de moverse también pensando en algo mejor, pensando en sentirse bien en el lugar donde estaba. No es que de pronto, no es que donde estamos ahora se sintiera mal del todo, pero sí también influyó mucho la ida de mi hermana en su estado de ánimo. Después la ida de Cristian, obviamente también ya no es igual. Yo por el tema del canal tengo que viajar, tengo que salir, o sea, a veces me paso varios días fuera, y eso también influye. Yo de verdad espero que todo sea para bien. Yo de verdad espero que todo sea para bien.
y sé que las cosas van a ir mejorando de a poco. Yo sé que las cosas van a ir mejorando, van a ir avanzando. Y esto, por lo menos a mí en lo personal, realmente lo que hace es como que motivarme más para seguir, para planificarme, para hacer las cosas. Y bueno, ponerle el corazón a las cosas que hago. Y nada, gracias de verdad por estar ustedes allí, porque ustedes son los que hacen gran parte de todo esto posible. Afortunadamente yo no me siento solo en este momento. Voy a pasar diciembre con la gente del team. Eso me tiene bastante animado, de que no va a ser por lo menos un diciembre así, no sé, como en solitario. Y estas fechas yo creo que más de uno sí se nos va a pasar así, lejos de su familia, a esa gente de pronto que me pueda ver. O sea, estas cosas son pasajeras y deben ser necesarias de pronto también para poder llegar a esa estabilidad que pues yo creo que la mayoría de las personas que salieron de un país o sin salir de su país ni nada buscan, porque hay gente también que se mueve por distintas razones. Siento que estoy haciendo un video como el que hice cuando fui a hacer lo de la visa. Es un video muy diferente, es un video más transparente, más real de todo. Y eso es algo que he estado pensando también, que quiero hacer videos más reales. O sea, no tanto pensando en de pronto temáticas como para el tema de impulsar vistas, todo eso, sino también dedicarle a este tipo de espacios. O sea, que conozcan un poco más acerca de mí, las personas que quieran. Yo voy a dejar ya el video hasta aquí, gente. Gracias de verdad a los que se quedaron hasta aquí. Si llegaron hasta aquí, coméntenme así una manito para ver que tanta gente escuchó por lo menos el mensaje completo. Bueno, recuerden suscribirse al canal. Estamos cerca de llegar allá a la meta de los 100.000 suscriptores, que espero que sea este año. Tengo todavía la fe. Y mi mamá también lee todos los comentarios. Gracias de verdad a las personas que le dejaron comentarios a Cristian en el video anterior. De verdad, gracias. Porque veo que hay personas que están allí, aunque ustedes no estén aquí físicamente, sé que están involucrados en esto también, y le agradezco mucho el estar pendiente de las cosas, las preguntas que me hacen por Instagram. Bueno, gracias gente, en serio, por llegar hasta aquí. Les voy a estar dejando estos 2 videos para que vayan a ver lo que he estado haciendo recientemente con el canal. Y como siempre les digo, gente, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Adiós.